Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a este 15º episodio de la 4ª temporada de Libertad o Muerte. Y esta noche probando micrófono nuevo con una galería más que llena, con nuestra casa llenita. Y parto por la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy, Clau? Esperando la lluvia. Bien, súper bien. Ni siquiera estoy con sueño, así que con harto ánimo para la conversa, chiquillos. Estupendo, esa es la idea y tenemos bastante material el día de hoy y continúo con nuestro amigo progre o no progre. No, es más razonable. Mi amigo Danilo Cruce. ¿Cómo está el día de hoy, Danilo? Hola, ¿qué tal? Yo muy contento de poder estar acá. Ansioso de poder conversar los distintos temas que han ocurrido estos días. Y así es como se escucha la mofa de ASMR cuando no se tiene un micrófono. Gracias, Danilo. Gracias, Danilo. Y continuamos con el señor de los controles, el que mejor sonido tiene, don Jorge Romero. ¿Cómo está el día de hoy? Me encuentro excelente. Y eso lo habló a menos 20 decibeles. Y continúo con nuestro representante del futuro, el hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de tenerte aquí en un nuevo programa. Esperamos que lo compartas en tus importantes redes sociales, se lo pases hasta el vecino, y lo compartas en tus importantes redes sociales y por supuesto te des una visita por nuestro Flow, donde podrás contribuir con nosotros para continuar esta importante batalla cultural. Muchas gracias. Efectivamente, la idea es que puedan pasar por ese flow, pues está bastante solito, así que la idea es apoyar. Y hablando de pasárselo al vecino y de orgías, don Rodrigo Salamanca, ¿cómo está el día de hoy? Yo, la verdad, estoy súper cansado, pero contento de estar una vez más con ustedes, mis queridos contertulios. Contertulios, véase la palabra correcta de la palabra, es decir, personas que se congregan en una tertulia, ¿de acuerdo? Para los ignorantes que creen otra cosa. Bueno, y nada, pues, muchas gracias, mi amigo Oso Libertario. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por esa aclaración libre style. Y pasamos como es de costumbre para nuestros auditores con el periplo internacional a cargo de Ricardo. Ilústranos, por favor, a ver qué cagada hay en el mundo el día de hoy. Bueno, el mundo sigue girando sin detenerse y esta vez tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en Europa, porque el Partido Popular Europeo gana las elecciones al Parlamento Europeo y habrá una mayoría pro-europea. Estamos hablando de que el Partido Popular Europeo ganó las elecciones al Parlamento y se mantendrá como primera fuerza de la Eurocámara con 189 escaños, según la proyección de escaños que publica el Parlamento Europeo, ya basada en los resultados provisionales y en algunos sondeos. La Alianza de los Socialistas y Demócratas Europeos, SID, será el segundo grupo con más presencia en el hemiciclo, con un total de 135 eurodiputados, mientras que los liberales de Renovar Europa obtendrán 80 escaños. 3 de los principales grupos proeuropeos asumirán la mayoría absoluta de 404 escaños para un Parlamento Europeo de 720 escaños. Le siguen 72 escaños del grupo de conservadores y reformistas y un grupo conocido también como ultraderecha de Identidad y Democracia, que también tiene 58 escaños. La suma de estos dos grupos llega a 130 eurodiputados, si bien este conteo no incluye a otros partidos de corte euroescéptico y ultranacionalista que no tienen familia política europea. Seguiremos viendo qué está ocurriendo en medio del marco de estas elecciones y vamos a seguir nuestro periplo, esta vez hablando de las reacciones que se dieron en Francia, donde su presidente Emmanuel Macron
anunció que disolverá la Asamblea Nacional y llamará a nuevas elecciones tras la derrota en los comicios europeos. El presidente francés Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones para el próximo 30 de junio y 7 de julio, tras la derrota en los comicios europeos este domingo. No podrá seguir al término de la jornada mirando hacia otro lado. A esta situación se añade además la fiebre que ha contagiado el debate público y el Parlamento en nuestro país, dijo Macron en una locución televisada desde el Elíseo. Es por ello que tras haber procedido a las consultas previas del artículo 12 de nuestra Constitución, decidí disolver la palabra de nuestro futuro parlamentario y a través del voto. Macron sopesó el duro revés en su lista en las elecciones europeas de este domingo, donde apenas logró obtener el 15%. Logró apenas la mitad de los votos de la agrupación nacional. Y, por supuesto, las nuevas elecciones llegarán solo 2 años después de este junio de 2022, en las cuales el partido del jefe del Estado llevó al poder a Emmanuel Macron. Y ahora tenemos que ir esta vez a conversar acerca de lo que está ocurriendo en medio de la tensión coreana. Soldados de Kim Jong-un pasaron la frontera surcoreana y dispararon como advertencia. Estamos hablando de que el ejército de Corea del Sur informó el martes sobre este incidente a varios medios, entre los cuales se incluyeron Associated Press. Algunos soldados norcoreanos que realizaron trabajos no específicos en el lado norte de la frontera cruzaron brevemente la línea de demarcación militar el domingo, indicó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El Estado Mayor Conjunto también indicó que estos soldados norcoreanos regresaron a su territorio después que elementos de las Fuerzas Armadas surcoreanas realizaron disparos de advertencia y emitieron varios avisos. Añadió Corea del Norte que no se había realizado ninguna actividad sospechosa después de este incidente. Y por supuesto tenemos que hablar ahora de lo que está ocurriendo en Gaza, donde el número de muertos en un rescate de rehenes sube a 274. Los muertos en la operación de rescate israelí del campo de refugiados en Nuseirat, que se encuentra en el centro de Gaza, que permitió la liberación de 4 rehenes, ascendieron este domingo a 274, elevando el número total de víctimas mortales en Gaza de 37.000 personas desde el inicio de la guerra, según comunicó el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el brazo terrorista de Hamas. En el último día, 698 personas resultaron heridas por el fuego israelí en esta operación, y en un total de lesionados desde el 7 de octubre ascendió a 84.000 en todo el territorio, la mayoría de mujeres y niños, según indica el ministerio. Y por supuesto tenemos que seguir hablando esta vez de Hamas, que se mostró satisfecho por una resolución de la ONU para un alto al fuego en Gaza. El grupo islamista Hamas se mostró este martes satisfecho con una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU que establece un plan de 3 fases para poner fin a la guerra en Gaza, y dijo estar dispuesto a cooperar con los mediadores para implementarlo. Hamas está dispuesto a cooperar con los mediadores hermanos para entablar negociaciones indirectas sobre la implementación de estos principios que están en consonancia con las demandas de nuestro pueblo y nuestra resistencia, según anunció el grupo a última hora ayer en el comunicado. La resolución fue aprobada con 14 votos a favor y con la única abstención de Rusia, lo que supone la 4ª aprobada en el Consejo de Seguridad durante la guerra de Gaza, y si bien las 3 anteriores quedaron en papel mojado tras el desacato de Israel y la continuación de la ofensiva, en la cual ya han fallecido 37.000 gazatíes. Y bueno, seguimos hablando de la guerra y lo que está ocurriendo, pero esta vez nos trasladamos a Ucrania, donde un ataque ucraniano contra una instalación rusa clave aumenta el riesgo de una guerra nuclear. Aunque ha pasado desapercibido entre la avalancha de noticias diarias,
Un nuevo ataque ucraniano contra una estación de radar rusa ha disparado las alarmas entre los expertos occidentales que alertan sobre su efecto potencial riesgo de una escalada atómica en el conflicto que podría desembocar en una guerra termonuclear global. Ucrania atacó con drones a la estación de radar Armavir en la región rusa de Krasnodar, lo que ha sido el ataque más profundo en territorio ruso. Hasta ahí nada malo. Kiev tiene todo el derecho de atacar el territorio ruso tras la invasión ilegal y la toma injustificada de su país. El problema está en la naturaleza del objetivo, una instalación clave en el extenso sistema de ataque nuclear de Moscú. Este ataque, ocurrido el 23 de mayo, logró golpear la instalación de radares de Armavir, un sofisticado sistema capaz de rastrear 500 objetivos consistentes en todo tipo de amenazas aéreas, tanto las convencionales como los misiles de largo alcance lanzados más allá del horizonte, incluidos misiles de crucero, misiles balísticos, misiles intercontinentales lanzados desde aviones y submarinos. Y ahora, en medio de nuestro periplo internacional, tenemos que trasladarnos esta vez a Estados Unidos, donde un jurado ha declarado culpable de todos los cargos al hijo de Joe Biden por el caso de posesión de armas. Estamos hablando de que el jurado de Delaware declaró culpable al hijo de Joe Biden, Hunter, por delitos relacionados con la posesión de armas, el ocultar en la compra su adicción a las drogas, y estos cargos, todos a nivel federal, acarrean una pena máxima de 25 años en prisión. El proceso comenzó hace poco más de una semana en Wilmington, que es una comunidad de Delaware, donde testificaron su ex esposa, Kathleen Woodley, su cuñada, Hailey Biden, y su hija, Naomi Biden. En el veredicto, el jurado encontró culpable de los 3 cargos que pesaban en su contra y concluyó que el hijo del presidente de Estados Unidos estaba usando drogas ilícitas cuando compró un revólver y mintió en 2 declaraciones, o sea, son 2 cargos de declaración falsa, y estuvo en posesión ilegal del arma. 2 de los cargos pueden acarrearle un máximo de 10 años tras las rejas y el tercero 5. Además, deberá pagar una multa de $750,000 por cada uno de ellos. Y continuando esta vez en los Estados Unidos, tenemos que comentar que cientos de manifestantes pro-palestinos rodearon la Casa Blanca. Cientos de manifestantes pro-palestinos rodearon este sábado la Casa Blanca con una larga pancarta roja bajo el lema "La línea roja del pueblo", para protestar contra la política exterior del gobierno de Estados Unidos. "No más dinero para los crímenes de Israel", gritó desde el escenario uno de los organizadores del evento, con el objetivo de que el mensaje llegue al equipo del presidente Joe Biden cuando el mandatario se encuentra de viaje oficial en Francia, mientras que la directora del colectivo feminista palestino dijo a los asistentes desde el estrado: "No solo somos una línea roja, somos un círculo de fuego". En general, los activistas condenaron a Biden por no retener la ayuda militar a Israel en medio de su ofensiva de Rafah, al sur de la frontera de Gaza. La mayoría de los asistentes vestidos de rojo codearon al unísono "Libertad para Palestina". Otro efecto visual que se destacó en la protesta pacífica hoy en la capital de Estados Unidos fue una enorme bandera palestina. Y ahora, en medio de nuestro periplo internacional, tenemos que trasladarnos a la nación de Malawi, donde muere el vicepresidente de esta nación y otras 9 personas en un accidente aéreo. El vicepresidente de Malawi, Saulus Klaus Chilima, y otras 9 personas han muerto al estrellarse este lunes el avión militar en el que viajaban y que desapareció en un bosque al norte del país, informó este martes el presidente de Malawi, Lazarus Chakwera.
La operación de búsqueda y rescate que ordené para encontrar el avión desaparecido que llevaba al vicepresidente y otras 9 personas ha concluido. El avión ha sido encontrado. Me entristece y lamento profundamente informarles que ha resultado ser una tragedia terrible, informó Chacuera en un mensaje dirigido a la nación. El equipo de rescate y búsqueda ha encontrado el avión cerca de una colina en el bosque de Chicanguá y lo han hallado completamente destruido y sin supervivientes, ya que ningún pasajero a bordo sobrevivió al impacto, subrayó el jefe de Estado, visiblemente afligido desde el Palacio Presidencial de Kamanzú en la capital Liolwe. El mandatario señaló que las palabras no pueden describir lo doloroso que es esto, al transmitir sus condolencias a las familias de las víctimas y a toda la nación. Y ahora tenemos que trasladarnos a Venezuela, donde este país responde a una nota de protesta enviada desde Chile. Dice, reconoce la independencia de la Fiscalía. En los últimos 7 meses en materia de política exterior, el gobierno ha estado llamando a consulta a 2 de sus embajadores y ha presentado notas de protesta. La última fue entregada a Venezuela luego de las declaraciones del fiscal general de ese país, Tarek William Saab, quien calificó el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda como una operación de falsa bandera que había sido ejecutado por cuerpos de inteligencia chilenos. El canciller Alberto Van Klaarven, aunque tachó estas declaraciones como inaceptables e incompetentes, dijo que no le sorprenden. Luego el ministro profundizó señalando que Saab se dio el gusto de darnos lecciones de cómo hay que usar la persecución penal. La verdad creo, dijo Van Klaarven, que es la persona menos indicada para dar lecciones. Y finalmente, volviendo esta vez a Estados Unidos, tenemos que hablar de un caso que no solamente involucra a este país, sino que involucra a la nación de Colombia y a una empresa que se dedica a la comercialización de bananos. Estamos hablando de la bananera Chiquita Brands. Tras 17 años de proceso judicial, el primer grupo de víctimas en llegar a juicio contra la empresa bananera Chiquita Brands tuvo una sentencia condenatoria. Un jurado de un tribunal de Estados Unidos encontró responsable a la multinacional de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia. Según la abogada investigadora Tatiana Deiva, el fallo se destaca que se pudo comprobar que los recursos que entregó la empresa se usaron para cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos. El jurado encontró a la empresa bananera Chiquita Brands responsable de la muerte de los familiares de las víctimas por medio del financiamiento que le dieron en las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto realmente, a impresiones, para mí demuestra no solo un reconocimiento jurídico y público del dolor de los familiares que han sufrido durante décadas, sino también para la reparación y, por supuesto, a la indemnización económica y la responsabilidad civil para la empresa bananera Chiquita Brands, explicó la abogada del caso. Y bueno, muchachos, esto es lo que tengo que comentarles por el día de hoy en el Periplo Internacional. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por el amplio análisis internacional, y pasamos de lleno al tema que nos convoca el día de hoy. Y ahí quiero consultarte a ti, Rodrigo, respecto al primer tema que tenemos y uno que saltó ahora hace poco, relativo a un oficio que tuvo, por ejemplo, el municipio de Quilpué por el pago de 32 millones a Fundación Daya. Esta fundación fue creada por la diputada Ana María Gasmuri por un medicamento que no llegó. Y en este caso debo ponerlo en contexto más o menos de qué es lo que ocurrió y qué es lo que pasó en este caso. Y ahí fueron casi 380 millones que recibió esta fundación por un fármaco a base de cannabis. ¿Cuál fue el problema? Que Contraloría detectó que solo 2 comunas recibieron la totalidad de las dosis comprometidas. Otro par tuvieron un poco menos de lo acordado y 11 se quedaron con las manos vacías.
Entre esas 11 municipalidades se puede contar a Calama, Tocopilla, Calera de Tango, Quinta Normal, Copiapó, Peñalolén, Puerto Natales, Parral, Quilpué y Arica. De esto dicen que obviamente uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué diablos pasó? Y en este caso, la misma fundación responde de que, entre otras cosas, los municipios muchas veces no generaron las condiciones para la implementación del programa, que ellos estaban en conocimiento de que debían generar, de que debían lograr todos los hitos necesarios según este programa de entrega de esos medicamentos para poder dar las condiciones para que cada municipio pudiera implementar ese programa de entrega de los tratamientos. De todos modos, hay sueldos. Por ejemplo, el esposo de Ana María Gasmuri renuncia a un trabajo en el cual ganaba casi el doble de lo que esta fundación le daba para hacerse cargo de la fundación. Cobraba cerca de 2 millones aprox de sueldo, y también tienen rendiciones duplicadas en esta también. Y en ese sentido, Rodrigo, después de haberte dado estos datos más o menos que son los que constan, pueden verlo en internet, los que quieran buscar y todo, la consulta mía es: ¿esto es un incumplimiento o son omisiones voluntarias respecto de lo que debiera regular o lo que debiera fiscalizar el Estado? A ver, veamos las cosas desde el punto de vista. A ver, esta señorita actriz que también andaba sacándose fotos con la primera línea, se metió a la política, si no me equivoco, al partido en su momento, el Partido Humanista. Y estuvo en el Partido Humanista cuando era partido, hasta que la Pamela Giles se comió el Partido Humanista. Y como ya no son partido, porque según la ley, ¿no es cierto?, tú para mantener tu condición de partido político legal tienes que tener al menos 4, de los cuales en la última elección el partido, ex partido en realidad humanista, sacó solamente 3, todos arrastrados por Pamela Giles, y además que se comió literalmente a todo el partido humanista, siendo un movimiento que se hizo después con Tomás Hirsch y cosas así. Bueno, la cosa es que efectivamente esta señorita Ana Gasmuri hizo una fundación también sobre el estudio de la cannabis. De hecho todavía está la página web, pero no es la primera cosa extraña que hace, ¿ya? No es la primera extraña. Yo no creo ni que es ni incumplimiento ni omisión. Yo creo que esto es simplemente es corrupción, porque esto es un caso más de una fundación que defrauda con plata, porque pueden decir muchas cosas, pero tal cual como tú estabas citando datos, aquí tenemos rendiciones de cuentas que son muy sospechosas, al menos. Y ¿por qué se le dio el dinero antes y después están alegando de que no hay condiciones por parte de las municipalidades? ¿No hubiera sido más sensato darles el dinero después de que se vieran las condiciones, como se hace con los proyectos? Yo dejo la pregunta ahí, pero yo creo que esta cuestión no es ni incumplimiento ni omisión, es simplemente corrupción. Sí, por eso te hacía la consulta. Ahí te quiero consultar a ti, Clau, ¿qué opinas respecto de este mismo tema? ¿Es una opinión? ¿Se sabe y se hace la vista gorda? ¿Qué opinas tú respecto de todo este embrollo de, para variar, danzas de millones? Por lo que entiendo, varias municipalidades pagaron antes siquiera de tener los permisos del SAC, ¿verdad? O sea, no había semilla, no había nada plantado, no había nada. Es como comprar en verde. Ni siquiera eso, porque por último, si compras en verde un departamento igual, ¿cachai? Más o menos cuánto el monto que vaya a gastar. No sé si esta tipa tenía conocimiento de eso. Yo creo que un saludo a la bandera nomás de todos los que pagaron, pues. Confiaron en que iban a resultar las cosas, y como esta gente no maneja el tema económico, ni la plata, ni las lucas, ni el costo, ni el gasto, ni ninguna de esas cosas, entonces, y aparte que tampoco reclaman, pues, ¿cachai? Los municipios deberían interponer alguna
no sé, por alguna demanda, denuncia, alguna cosa así. No sé si lo han hecho. La verdad que desconozco si han hecho algo. No sé si está pasando algo parecido a la universidad, que iba a ser el interferón, ¿se acuerdan? De que supuestamente el municipio Recoleta aprobó no sé cuántos millones para que esta universidad viera el tema del interferón. Nunca llegó la plata. Esta gente me imagino que empezó a hacer algo y no interpuso ningún reclamo, ¿cachai? Entonces está como media rara la cosa. O sea, no sé, ahí alguien tiene que haber seguido con hartas luquitas para la casa. No me extraña en todo caso de este tipo de gente. Claro, y ahí, por ejemplo, deduciendo lo que tiene que ver con impuestos u otras cosas que se tengan que pagar, ahí, mi estimado Danilo, ¿tú qué pensarías si yo te propusiera ofrecerte un servicio a tu municipalidad y te dijera que no lo hiciéramos? Lo damos como por rendido, yo te doy una parte, nos quedamos con la otra y pagamos los impuestos y se acabó. ¿Podría haber pasado algo así? ¿Qué pensáis tú? Podría haber pasado algo así, podría ser de que no tuvo las capacidades técnicas para poder generar el medicamento también y empezó a caer en un loop de no poder hacerlo. Yo creo que hay que dejar que la investigación corra, pero claramente huele feo pensando en que están siendo involucrados alrededor de 380 millones. Es que ahí, Danilo, sorry que te interrumpa, pero ahí, lejos del monto, son 376,6 creo, pero sí, lejos del monto, a lo que voy es, por ejemplo, los requisitos. 14 municipios. A lo que voy yo son los requisitos. Porque, por ejemplo, si tú quieres poner, y te voy a dar un ejemplo de primera mano, que mi amigo Rodrigo va a tener un déjà vu, cuando tú quieres poner, por ejemplo, una OTEC en este país, tú puedes estar fácilmente más de un año haciendo trámite. Y te aseguro de que te van a hacer la vida cuadrito por llenar putos formularios o hacer malditos trámites, weón, que tienen 1000 pasos dentro, y que si te saltas uno, te revocan todo completamente y vuelta atrás a hacer. Es como tratar de hacer un plano de un cohete de la NASA, weón, sin saberlo. A eso es a lo que voy. ¿Cómo le dan, por ejemplo, o se adjudican esto? ¿Hay de cierta manera alguna injerencia en los actores políticos para que se les pueda entregar? Sí, el tema es que, mira, seamos partiendo de la base de que están en un proceso de investigación. Hay quienes usaron esta facilidad de entregar recursos a fundaciones como un mecanismo político, o se sospecha eso porque está en investigación. Y hay casos como por ejemplo que de esta fundación cabe señalar que sí se entregaron medicamentos a algunos municipios, no a todos, y a otros municipios se le entregó una mucho menor cantidad, y parte del cuestionamiento está en que la Contraloría dice que cuestiona a los municipios apuntando a que infringieron principios de eficacia, responsabilidad y transparencia. Y adicional era lo que decía Clau, de que hay municipalidades que firmaron convenios antes de que el SAC diese algún tipo de permiso, ¿cachai? Y antes del visado del ISP. Porque los montos están entre 8 a 35 millones en que cada municipalidad entregó los recursos por estos famosos medicamentos canábicos a entregar a pacientes durante X cantidad de tiempo. Entonces quizás, mira, aquí voy a pecar de buenismo, quizás de una idea interesante de un remedio canábico se generó un ímpetu de querer avanzar antes de siquiera tener saneado, ¿cachai?, el marco regulatorio. O de frentón es una fundación más del montón que utilizó este mecanismo para fines políticos. Pero que hay con cosas tan, por ejemplo, tan sensibles, llamémosla, hablando de medicamentos, porque el uso terapéutico de la cannabis, tienes que, haciendo un simple ejercicio, 35 millones
200, son los que cancelaron algunas municipalidades que en el mejor de los casos recibieron las 200 dosis que eran las prometidas. Si tú divides esto, te da 176 lucas por cada medicamento. Por la cresta, bueno, yo he conocido medicamentos mucho más complejos, bueno, que superan las 100 lucas y que uno considera que son caros. Y en este caso, por ejemplo, entiendo lo que tú decís, pero basta con el ímpetu. El mismo ejemplo que te decía yo del OTEC, cuando tú quieres, por ejemplo, enseñar y quieres impartir cursos y lo haces de verdad, es decir, tú no estás contactando a nadie para decir, ya, yo te voy a generar unos módulos, copio y pego y listo, ya no están. Pero no, aquí te huevean, pero hasta por los títulos, güey. Sí, pero aquí te interrumpo, ¿cachai? ¿Y por qué pongo esta lista? Porque recordemos que la Jadwe, por ejemplo, al Juan se le ocurrió decir que un medicamento iba a ser la solución en un caso, en una situación de incertidumbre en donde recién están las grandes farmacéuticas viendo qué remedio podría servir, ¿cachai? Para el ¿cómo se llama? Y mandó a hacer interferón, ¿cachai? A diestra y siniestra, solamente con el olfato de decir, oye, yo creo que esto puede servir, ¿cachai? Oh, se me fue. Una enfermedad aquí. Bueno, la cosa es que, pero este caso igual es distinto, porque hay cierto avance científico en medicamento canábico, ¿cachai? Entonces por eso me da el pie para pensar de una forma distinta. Sí, ahí comprendo el punto de vista y ahí paso a ti, Jorge, para ir dando curso ahí a la conversación respecto de esto mismo, de qué habrá ocurrido y todo, pero tomando en cuenta de que los requisitos que se hacen para los trámites para el ciudadano de a pie son, weón, insufribles. Y yo creo que incluso Jorge, en su calidad, por ejemplo, de artista, ha tenido que sufrir ciertos trámites que son una paja, weón. Y acá se les dan como, ya, no sé, confiemos, por lo mismo del interferón que decía Danilo. Efectivamente se hace, se le paga a Universidad de Concepción y todo, pasándose por donde nunca brilla el sol, weón, a todos los ministerios y huevas que fiscalizan, y asignan una cantidad de recursos increíble, weón, y en definitiva se pasan todo por arriba. Pero a ti, cuando tú vas al mesón del burócrata de turno, te dice que tenés que hacer todos los putos pasos y casi pidiendo por favor. ¿Ahí qué opináis tú, Jorge? Bueno, más allá del evidente caso de corrupción que se puede entender al mirar desde lo general, quiero atacar otro punto que tiene que ver con la propia actividad, ¿cachai? Con el tema de la cannabis y el uso medicinal. Y aquí creo que es bueno que se sepa y que quede bien claro que hoy día en Chile, uno con receta médica, o sea, si uno es un médico que recete cannabis y te la receta, no sé, para un lumbago, para lo que sea, tú hoy día en Chile puedes comprar cannabis legalmente, ¿cachai? O sea, y no en remedio siquiera, sino que en cannabis así como para fumarla, ¿cachai? Normalmente los médicos te recomiendan vaporizarla, pero al final la gente que la compra se la fuma nomás y no la vaporiza, ¿cachai? Es una cuestión. Pero hoy día existe, ¿cachai? Eso, los dispensarios tienen una variedad de productos más o menos amplia. Entonces me parece extraño que haya que crear una fundación si tu finalidad fuera, y no creo que lo sea, pero si la finalidad realmente fuera hacer llegar este remedio, ¿cachai? O generar este producto, es que el producto ya existe. O sea, basta con acudir a cualquier dispensario legal, constituido, que paga impuestos, que da boleta, toda la weá, que tiene sus permisos al día y todas sus cosas, y simplemente adquirirlo de ahí y repartirlo. Entonces no necesitas para qué crear una fundación y fabricar la cuestión si ya tení legalmente constituidos, weón, los dispensarios legales. Entonces está raro desde ese punto de vista. Ahora hay otra cosa también, que más allá de la corrupción, yo creo que de repente es más importante cuando uno levanta un proyecto saber encontrar a las personas adecuadas para hacer las cosas que hacer todo. Y yo creo que acá hay una mezcla de inoperancia, de obviamente ahí asegurar a la familia, ¿cachai? Al marido, ¿cachai? Sin pensar en que sea la persona más adecuada, sino que
dando una muestra de nepotismo puro, asegurando a la familia ahí con los puestos de trabajo y no buscando a las personas adecuadas. Entonces, claramente, si la finalidad de ella fuera real, y aquí voy a pensar que ella tenía las mejores intenciones, lo hizo como la mierda porque no buscó las personas adecuadas, po. Y cosa que no creo que haya tenido buena intención. Yo creo que esto es un evidente mecanismo de defraudación. Sí, ahí vemos como los políticos básicamente son como todos nosotros, pues, bueno. Toda la gente cree que al ponerlos de políticos se vuelven seres celestiales. Ahí tú, Ricardo, ¿qué opinas respecto de este mismo tema y de estos millones que se pierden y se pierden? Porque a esta cuestión que estamos hablando de una poca cantidad, 376 millones, ¿no es cierto? Cualquiera tiene 376 millones. A eso tenemos que sumar que ya gastamos en estas primarias municipales 31.000 millones. 31.000 millones para que fuera a votar un 6,19% de los electores habilitados. Y vuelvo a la pregunta, Ricardo, ¿qué pensáis tú respecto de estas defraudaciones constantes y tomando en consideración esta hora de los medicamentos canábicos? ¿Qué opináis? Pues, si cuando vaya a comprarte un puto Super 8 tenéis que pagar impuestos. Bueno, es terrible, o sea, a ver, los que llegaron a la política porque tenían las manos más limpias que los demás y que eran los paladines de la justicia social, terminaron defraudando el dinero de todos los chilenos, y no solamente de todos los chilenos, terminaron defraudando dinero de la salud, de las personas más pobres, de las personas más necesitadas. Entonces estamos viendo cómo esta gente, este grupo de practicantes que han llegado al Estado, pues lo que han hecho es defraudar y pues mostrarnos que efectivamente cuando el Estado llega y quiere meter las manos en algo, lo que hace es complicarlo. A la final es una élite que quiere pretender decirnos cómo vamos a vivir, qué medicamentos vamos a usar y de qué forma a ellos se les ocurre gastarse el dinero en cuanta cosa se les ocurre. Entonces, oye, ¿de qué manera podemos controlar esto? Pues tenemos que hacer un seguimiento más fuerte a la política, empezar a recordar los nombres y sobre todo saber quién es quién. Cuando usted sabe esto, ya usted no le da más nunca su voto y tratamos de cambiar a esta gente para que no sigan robando, porque al final no queda más nada que hacer que simplemente tratar de mandarlos al olvido de alguna forma. Sí, Ricardo, así es. Y bueno, no sé si mandarlo al olvido, no sé si hemos aprendido como ciudadanía. Hay unos conceptos que a veces se manejan y que uno no puede perder respecto de cuando se habla de lo que tiene que ver con ciertos conceptos, como por ejemplo las palabras, los pensamientos, el discurso, la razón, la aplicación de la ley. Ahí tenemos un concepto que a veces se conoce en filosofía como el logos, que obviamente se puede interpretar de distintas maneras, dado que puede significar todas esas que yo les expliqué, proviniendo etimológicamente del griego. Ahora, este logos, ¿de qué manera se puede implantar respecto de los movimientos que nosotros tenemos actualmente? Es que nosotros vemos que hay mucha retórica y tenemos mucha predominancia de la idea. Y hay dentro de todo lo que es la literatura relacionada a este tema, hay un escritor bastante bueno, es Agustín Andreu, y él tiene un libro que escribió que se llama El Logos Alejandrino, por allá por el 2008, 2009, por ahí o 2010, que dice relación y hace una explicación respecto de qué es lo que es la ideología por sobre la fenomenología. En el caso de la fenomenología la refiere como, por ejemplo, la contemplación de los hechos y su explicación racional, de acuerdo a los conceptos que se manejen. Es decir, usted ve, por ejemplo, no sé, le voy a poner un ejemplo ridículo, pero para poder centrar la idea. Usted ve que hay nubes en el cielo y que están oscuras, probablemente llueva. Eso podría aplicarse a fenomenología. Pero en cambio la ideología en sí, este mismo autor lo especifica en ese libro que les recomiendo leerlo, es muy bueno, les señala que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ideología es la predominancia de la creencia sobre la razón o de la convicción sobre la razón. Y eso es lo que estamos viendo actualmente.
porque de hecho ustedes se han fijado cómo van cambiando los conceptos los políticos actuales. El que tenemos a la cabeza de la administración actualmente, dentro de los numeritos que tiene, está mencionando, por ejemplo, lo que tiene que ver con todo su gira internacional, la que tiene en Europa actualmente. Es todo un cúmulo de tonteras que de repente salen producto de esta necesidad de poder destacar como una persona trascendente para la historia. Y ahí es donde sale, por ejemplo, todas estas volteretas que he tenido y que las arreglan. Y en nuestra pauta, por ejemplo, tenemos el punto relacionado a lo que tiene que ver con el Partido Nacional Libertario. ¿Y por qué le hice esta introducción tan larga? Por el mismo tema, y ahí te quiero consultar a ti, Rodrigo. La creación de este Partido Nacional Libertario por Johannes Kaiser, que hace un tiempo era del Partido Republicano, ¿tiene que ver más que nada por convicciones? ¿O lisa y llanamente es un tipo de personalización, de sentirse la cara de algo? Porque el partido lleva el nombre de su movimiento que tenía desde antes, cuando estaba solamente en YouTube. Tal como yo puse en la pauta, es un transvestismo político, que no es lo mismo que travesti, es un transvestismo político respecto de su idea para poder incidir en el orden político establecido, o efectivamente quiere imponer sus convicciones. ¿Qué pensáis tú? Mira, es un poco complicado. Yo lo vengo diciendo también antes de que empezásemos el programa, en la previa. Yo tengo sentimientos encontrados para con esto. Porque, a ver, por una parte, yo creo que Johannes Kaiser ha sido el mejor puto diputado actualmente en ejercicio. O sea, el tipo, yo he apoyado cada una de las cosas que ha hecho. Ojo, no lo que ha dicho, lo que ha hecho. Porque realmente me parece que es un tipo que tiene convicciones y eso me parece correcto. Pero también me parece que es un tipo que también es tremendamente personalista. Y yo desde un punto de vista libertario no estoy de acuerdo con muchas cosas de su planteamiento ni sus argumentos, porque me parece que si bien están dentro de lo que podría ser el espectro, ¿no es cierto?, de un lo que se conoce como un liberal conservador, que está bien, ¿no es cierto? El problema es que también arrastra muchas banderas de carácter autoritario, y hay que decirlo. Y dentro de este grupo, de los que firmaron por este Partido Nacional Libertario, que me parece que el propio nombre es un oxímoron, está Gonzalo Lacarrera y está un montón de gente que realmente no tienen ni siquiera tienen ideas claras de lo que es el libre mercado real, porque lo que defienden en realidad es un sistema corporativista. Pero yo creo que lo más grave es precisamente lo que tú estás diciendo, porque acá hay un personalismo. O sea, ¿quién es el liberal libertario? Es Johannes Kaiser. Entonces tú estás creando un caudillismo, estás creando un caudillo. Y ese tipo de cosas, la verdad es que son antiliberales. Yo tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque a mí me parece que Johannes Kaiser es una figura potente, que inclusive me parece que podría ser inclusive un buen candidato presidencial, aunque no tenga mucha popularidad todavía, pero al menos una buena carta. Me parece que es un buen político, me parece que ha hecho cosas muy interesantes, y que sobre todo es un tipo que tiene convicciones. Pero la contrapartida de esto es que yo veo que es un tipo que también tiene aristas muy autoritarias y sobre todo personalistas. Y yo pregunto también acá a los amigos del Partido Libertario si van a tener problemas con que exista otro partido que se llame igual, que la verdad, si van a objetarlo, porque igual podrían hacerlo. La verdad es que la ley de partidos políticos dice que no pueden haber dos partidos que se llamen igual. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Partido Libertario y Partido Nacional Libertario? La pura palabra nacional. Dejo la pregunta ahí. Yo la verdad es que tengo sentimientos encontrados con este respecto. ¿Y tú qué piensas, Clau, respecto a esto mismo que decía Rodrigo, de esta fundación o creación del Partido Nacional Libertario? A mí me parece bien. Bueno, igual tengo reparos en que ponte tú el Gonzalo Lacarrera, pero creo que
la idea, si tú quieres formar un partido, si quieres estar metido ahí en la palestra y que empiece a resonar el tema del libertarianismo en Chile, yo creo que tenéis que formar un partido y tenéis que primero convocar a gente conocida. El Gonzalo Lacarrera lo es, a pesar de que no es un buen prospecto, pero es como que, puta, no sé. Para mí yo diría ya Gonzalo Lacarrera, a ver, porque yo sé que ese buen lueguito va a renunciar, ¿cachai? Porque bueno, no tiene, no sé, no está como muy bien definido. Entonces a mí me sirve para hacer el partido, ¿cachai? Me sirve para formarlo, me sirve para yo creo que se va a formar realmente, porque tiene tipos conocidos, quizás va a traer a otras personalidades, va a empezar a meter gente, y después, una vez formado, se va a empezar a salir algunos que no les va a parecer muchas de las cosas que, o sea, porque la carrera no te va a aceptar que legalicís con tú la marihuana o otras cosas, no sé, que pueden ser para ellos muy terrible. Entonces igual el filtro va a ir, se va a hacer solito. Me parece bien, fíjate. Me gusta el Johannes Kaiser, creo que tiene carácter, no tiene la inteligencia del hermano, pero tiene carácter, y no sé si alguna vez se va a presentar, pero no sé si ayudado por el hermano está haciendo esto. Yo confío que sí. Y creo que bien por él. Eso. Ahí, por ejemplo, en el aspecto ideológico, yo al menos me consideraría en contra. En el aspecto táctico político me consideraría a favor. Él hizo una publicación, y ahí te quiero consultar a ti, Danilo, respecto a esto mismo, pero te quiero poner un antecedente, una publicación que él hizo, que es diputado por el Distrito 10 y lo hizo en su cuenta de ex Twitter, que cita de esta manera: no somos conservadores, somos reaccionarios. Aquí es donde viene mi reparo, ¿eh? No somos estatistas, somos libertarios. No somos internacionalistas, somos soberanistas. No somos corporativistas, somos libremercadistas. Ahí es donde me vienen los hálitos más o menos de mercantilismo, en realidad, no libremercadismo, pero bueno. Creemos en tu derecho a desarrollar tu proyecto de vida en libertad. Eso es lo que él escribió en una publicación anunciando obviamente su oficialización para el Partido Nacional Libertario. ¿Y tú qué opinas respecto de esto mismo? ¿Qué opiniones te merece esta constitución del partido? Me suena como cuando en mantenimiento se habla de ser reaccionario como a la falla. Bueno. Una consulta como para ir conectando la idea. Cuando Johannes estaba en el Partido Republicano manteniendo sus ideales, los republicanos partieron como libertarios. Tienen componentes que señalan que ahí viene esto del transvestismo, por eso le hice el link un poco más complejo, pero sí tenían estos visos que de hecho se mantienen incluso en los grupos más bajos que tenéis de organizaciones políticas, en los cuales tú ves personas de ese tipo de pensamiento, de ese corte de pensamiento, que se ponen bajo el paraguas libertario para poder entrar en zonas donde las cuales no podrían entrar de otra manera. Por ejemplo, diciendo Dios es vida o Cristo es vida, por caricaturizarlo de alguna manera. Claro. Ellos no van a entrar así, sí van a entrar con la libertad de culto. Yo podría... Ahí discúlpame una cosita para complementar solamente y darle un poco más de contexto a Danilo. El Partido Republicano en algún momento quiso monopolizar el argumento o el discurso libertario, cosa que nunca lograron. Quizás lo quisieron monopolizar, pero a todas luces no. Yo siento que no tienen una componente libertaria, ¿cachai? Son como más conservadores. Entonces Johannes partió con el partido y siguiendo su propia línea podría pensar de que está queriendo mantener su palabra, ¿cachai? Y sus convicciones, ¿cachai? Así, podría pensar de esa forma. El único tema es que no sé qué tanta fuerza política tendrá. Esa es mi duda en sí. Tiene un pequeño sector, tiene un pequeño nicho, pero
todavía se ve como alguien, aunque no lo sea, pero se ve como alguien de un extremo, de un polo, ¿cachai? Y eso yo creo que le juega una mala pasada, más allá de que tenga el carácter para hacer reformas y transformaciones que el país pueda necesitar. Todavía yo creo que es visto como de un sector de extrema, ¿cachai? Entonces me parece bien que él quiera impulsar su propio partido con sus propios ideales, pero va a tener que hacer un trabajo extraordinario para poder desmarcarse de esa ala, entre comillas, polarizada, ¿cachai? Y yo creo que ahí su hermano lo va a intentar apalancar. Sí, o sea, tiene que ser una fuerza que sí o sí se tiene que sumar, porque él va para las presidenciales. Nos referimos a Axel Kaiser. Claro. Te quiero consultar a ti, Jorge, respecto a este mismo tema, este supuesto transvestismo que podría ser, pero hago el link con lo que estaba diciendo Danilo. No perdamos de vista lo que ocurrió en Europa, lo mismo que leyó, que nos dio a conocer Ricardo ahí en su recorrido internacional respecto de lo que ganó la derecha, porque si vamos a hablar de ultraderecha, acá tenemos ultraizquierda. Entonces, si vamos a hablar de eso, porque eso es básicamente validar a los centros, que son los partidos que están buscando hoy día crecer, por eso se valida ese discurso. Ahí, Jorge, eso mismo, no hay ese hálito, por ejemplo, de que tal vez tengan el camino como recorrido ya, porque la gente ya está pidiendo cosas que son de común sentido, que los delincuentes vayan a la cárcel, que se castiguen los delitos, que no se maten más personas, que no se cometan delitos. Eso es lo que pide la gente. No creo que sea muy descabellado o ultra, ¿o no? A ver, respecto a lo que decía Danilo y mencionaste tú de ultra, de extremo, yo no tengo, ahí tengo que decirle a Danilo que yo tengo el análisis contrario, weón. Yo creo que es hasta conveniente y funcional, weón, tener un perfil de ultra, de extremo en esta sociedad de la deconstrucción, weón, donde ya no sabemos qué es mujer, qué es hombre, qué es nada, ¿cachai? Necesitamos quizá alguien extremo, alguien que marque pauta, y en ese sentido yo creo que ahora mismo, yo por ejemplo no me considero conservador, pero creo que lo más adecuado para salir adelante sería, weón, un gobierno, weón, conservador. Sin ir más lejos, yo ahora mismo preferiría tener un rey que tener un presidente. Y eso, y hablando de cuando mencionaron lo del caudillismo, eso ya es como extremo caudillismo, ¿cachai? O sea, tener un rey, pues, weón. Entonces, yo creo que ahora mismo, a nivel discursivo, dado lo que está pasando en Chile, que estamos en una situación de emergencia, yo creo que los discursos más radicales van a funcionar mejor, sobre todo por el contraste y porque al ser tan contrastados son más claros también y son más fáciles de entender. Ahora voy a tocar varios puntos respecto a lo que dijiste, por ejemplo, creo que Rodrigo lo mencionó, lo de objetar el nombre. El Partido Libertario de Chile ahora mismo ni siquiera es partido, entonces van a objetar qué cosas, si no ni siquiera se han formado. Están en la misma etapa, el partido de Johannes está en etapa de formación, el Partido Libertario Chileno ya no sé cuántas etapas de formación lleva, weón, y no se han constituido, entonces van a objetar qué. No hay nada que objetar, la verdad. Ahora, respecto a eso que mencionó la Clau, que mencionó el tema de la cannabis y de los rostros conocidos, es cierto. Ahora, ojo, por ejemplo, con el tema de la cannabis, yo el único libertario que tiene relativa connotación pública o que se ha visto alguna vez en programas como Sin Filtro, weón, es para el Lote 33, que ha sido claro con el tema de la cannabis, ¿cachai? O sea, vamos a ser libres, somos adultos, somos toda la weá, pero no podemos consumir drogas. O sea, ¿cómo no vais a poder hacer lo que queráis con tu cuerpo? ¿Cachai? Entonces, yo de repente creo que más que nacional libertario es como conservador nacional libertario, y ojo que yo le tengo un poco de resquemor a la palabra nacional o nacionalismo, y esas weas creo que no terminan bien. Pero yo creo que se va a formar por eso, porque tienen figuras con connotación pública. Entonces yo creo que sí se va a formar ese partido, a diferencia del Partido Libertario, que no se va a formar y que le van a objetar, weón, si ni siquiera pueden formarse. Ahora, el Danilo mencionaba respecto a la fuerza del libertarianismo, y ahí hay varias críticas. Yo siempre critico a los libertarios
Sobre todo porque creo que los libertarios en Chile son ratas de biblioteca y esa weá no te sirve para nada. ¿Cachai? O sea, está bien tener tus conceptos básicos, pero si no tenéis carácter y no tenéis la fuerza, vale callampa, no te sirve de nada. Y esa es una visión muy personal. La literatura, ¿cachai? El conocimiento, bueno, acabado respecto a un tema, bueno, si no sabéis aplicarlo a tu propia vida y solo sabéis repetir lo que dicen los libros, bueno, no te sirve de nada, de ni una mierda. Y lo último que quería mencionar, respecto a lo que decía Danilo de republicano, que intentó de acaparar a los libertarios, yo creo que esa fue una táctica más tipo PDG, ¿cachai? Como hizo el PDG, que agárralo todo, ¿cachai? Todo nos sirve, todos son bienvenidos. Aquí es lo mismo, bueno. Yo creo que lo que hizo Republicano vio un nicho, ¿cachai? De gente formándose, porque hay un montón de grupos de ideas más liberales y libertarias por todos lados, entonces trataron de acaparar un poco esos grupos para simplemente conseguir las firmas, weón, para su partido, weón, y tratar de acapararlo. Si eso es todo, ¿cachai? No creo que vaya más de eso y no creo que tenga ningún sustento ideológico, ¿cachai? O respecto a principios, sino que simplemente por una cuestión matemática electoral. Sí, efectivamente puede ser eso. Ricardo, ¿qué opinión te merece esta creación de este Partido Nacional Libertario? Mira, hace poco estaba viendo una de las tantas entrevistas que ha dado el presidente Javier Milei y comentó un caso muy interesante, que es que tú puedes tener mucha gente aplaudiendo en las gradas. Y tú, cuando está en un partido de fútbol, tú vas y pones la pelota en el centro del estadio y todo el mundo puede aplaudir y pueden hacer toda la gritería que quieran y pueden hacer todo lo que quieran. Pero la única manera de mover la pelota es entrando a la cancha y participando en el juego. Entonces, que es lo mismo que estaba diciendo Jorge con respecto al tema de este purismo y de esta idea de no meterse al Estado. Hay que meterse y hay que meterse dentro de las instituciones para poder moldearlas hacia lo que nosotros necesitamos, hacia lo que queremos para tener la libertad, porque el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces, celebro que hayan gente que apoye con ciertos matices las ideas libertarias. Celebro que haya gente que apoye la idea de defender la idea de tu país, de tu nación, que también es tremendamente importante, porque estamos en un contexto donde el marco internacional se mueve hacia qué tipo de inmigrantes tú puedes recibir en tu país y qué inmigrantes se van a aportar y qué inmigrantes van a respetar las reglas que tú tengas dentro de tu propia casa, y eso es tremendamente importante. Entonces, tú necesitas tener control, tú necesitas cuidar tus fronteras, tú necesitas cuidar las cosas que están ocurriendo dentro de tu país, y para ello tú necesitas fortalecer la institucionalidad y necesitas salir de un poco de parásitos del Estado que están ahí solamente comiendo del erario público. Entonces, en la medida en que, bueno, sí, salió este Nacional Libertario, buenísimo que haya salido, los del Partido Libertario también, ojalá logren alcanzar las metas y depurar ese asco al participar en la democracia, porque para tú poder entrar a las instituciones y para poder llegar al minarquismo y para poder reducir el Estado y reducir los impuestos, la única forma es participando y entrando al sistema para demolerlo. Y entonces esa sería mi opinión con respecto al caso. Sí, efectivamente, eso es lo que hay que hacer, y muchas veces, por eso yo decía que política, tácticamente yo estoy de acuerdo. Filosóficamente, obviamente no. Hay mucho, tal como mencionó Rodrigo en algún momento, esa palabra oxímoron. Pero, disculpa que te interrumpa, Oso, pero yo creo que ahí hay un ejemplo de algo que yo menciono harto, que es el tema del dogma, pues, weón. Que mientras tú estés atado al dogma, weón, los demás van a hacer lo que quieran. Y tú no vas a actuar por dogma, ¿cachai? Sí, porque se supone que es así. Claro, y muchas personas obviamente lo pueden hacer así. Ahora, lo que hablamos nosotros de oxímoron, si alguien no conoce la definición, son conceptos que son contrarios entre sí, por así decirlo. Ahora, ¿por qué le había hecho esta indicación? Y dado que lamentablemente se nos terminó el tiempo, era esto del logos, porque básicamente eso es lo que filosóficamente nosotros tenemos que cambiar.
porque el lobo es un concepto que es multifacético, pero toma en sí el discurso, la razón, la ley y el orden, universalmente, en todos sus aspectos, tanto por ejemplo filosóficamente como teológicamente incluso. Entonces por eso yo hice esa interpretación, porque sabía que iba a dar esta conversación, porque usted, estimado auditor, vaya terminando el programa y siga con su vida, y se va a dar cuenta de inmediato que nada ha cambiado. Y a eso se debe estos discursos y lo que provoca en este caso estas burbujas que se arman respecto de las personas, personalismo u otras cosas, como lo que intenta hacer en Merluzo artificialmente, que ahora se está sacando los lentes y se está poniendo boina. Es algo ridículo en sí. Ahora, como es de costumbre para todos los programas, obviamente les voy a dar su minuto libre al final. Y ahí quiero partir contigo, Rodrigo, por favor. Tu palabra final al episodio. Bueno, nada, la verdad, yo siempre he creído que los partidos no son más que herramientas, lo que importa son las ideas. Así que si hay una alternativa, obviamente, a lo que es lo que tenemos actualmente y con ideas más liberales, yo siempre lo voy a apoyar. Eso que quede claro. Ya dije que con Johannes tengo muchísimas diferencias en su forma de pensar, pero he apoyado todas las cosas que ha hecho como parlamentario. Entonces yo digo que aquí lo que importa son las ideas, y sea como se llame el partido, si quiere la Feria de las Pulgas, pero si lleva ideas liberales y libertarias, yo las voy a apoyar. Así que nada, buenas noches. Efectivamente, estimado amigo, y esa es la idea. Y paso a la señorita Claudia Vera. Sus palabras finales, por favor. Que nada, comentar lo del Merluzo, hablar de que ellos, o sea, ponerse la camiseta de la democracia. Te juro que, no sé, yo no entiendo cómo pueden ser tan mentirosos, tan cínicos. Él habla de que, o sea, él dijo de que ellos sí respetaban la democracia, ¿no? Como la ultraderecha y la extrema derecha, no sé qué cuestión. Dios mío, que a quién, no sé, le habla a los estúpidos, le habla a la gente que le tolera las mentiras, no sé, te juro que yo no soporto, no lo tolero y pataleo respecto a gente que nos quiere tomar el pelo, bueno. Estos buenos han pisoteado una y otra vez la democracia. Lo hicieron con Chile, lo hicieron en el estallido y lo hicieron durante el gobierno Piñera, que trataron de sacarlo de cualquier forma, ¿cachai? Entonces, un pataleo respecto a ese weón, no sé, no lo soporto. Eso, quería patalear respecto a ese imbécil. Y hasta la próxima semana. Gracias, Claudia. Sí, tienes mucha razón. De hecho, uno de los papelones que se pegó este tipo, por ejemplo, es decir de que todo este problema de Rusia y todo lo que está ocurriendo es porque hay un malentendido histórico, porque Putin está aliado con la ultraderecha, según sus palabras, y ahí hay un problema conceptual y yo diría casi cognitivo, y es bastante preocupante. Pelotudo. Sí, es bastante preocupante. Y ahí paso con mi amigo Danilo. Por favor, sus palabras finales. Quiero ver el desarrollo de la historia de Johannes. Yo creo que un poco lo que decía Infierno, hay quienes por dogma no actúan. En este caso creo que Johannes ha buscado la manera de hacerse ver y notar con sus ideas, más allá de que partió en el Partido Republicano, y a diferencia de su hermano, su hermano es más teórico, quizás, o sea, es súper inteligente, pero está más en las conferencias, en el tema informativo, etcétera. Johannes tiene el carácter y se ha presentado como un político disidente, y me gustaría ver cómo se va a desarrollar esa historia.
Y Oso, bueno, agradezco como siempre la instancia. Te sentí levemente dogmático en una frase, pero después me acordé que como eres libertario puedes hablar lo que quieras, así que gracias por tu ¿Cuál viejito? por permitirme ¿Cuál participar. No, digo nomás, viejo. ¿Pero Sí, en cuál, po? pero después cuando el infierno te interrumpió y te dijo como que te sentía un poco dogmático al decir que, bueno, como que da lo mismo, que hagan lo que quieran, ¿cachai? Fue como eso, te salió esa frase de casi como recordando la historia de soy de izquierda, puedo hablar la wea que quiera. Ah, sí, esas personas con esas convicciones tan fuertes que se tienen que ir de un partido, Claro. al igual que los que se van de los movimientos. Estimado Ricardo, sus palabras finales, por favor. Bueno, amigos, después de haber compartido todo este programa tan interesante con ustedes, pues como siempre les digo, recuerden, la economía de la casa empieza por la cocina, así que todo aquello que va a dar al tacho de la basura es dinero que no estás invirtiendo en algún recurso que te pueda ayudar a solventar cualquier crisis que pueda presentarse. Y recuerda, comparte este episodio en tus importantes redes sociales para que más personas puedan enterarse de lo que está ocurriendo día a día y puedan entender mejor su entorno. Muchas gracias por compartir y sobre todo por darnos una visita en el link de Flow. Muchas gracias. Efectivamente, no se olviden de visitar todos los programas que tenemos en el canal de Alianza Libertaria. Estamos tratando de sacar nuevo contenido. Es difícil, el tiempo apremia, nuestras obligaciones también, pero igual nos hacemos los tiempos para estar acá, para estar con ustedes que están ahí siempre. Denle me gusta, compartan el programa. Y estimado Jorge, tu espacio, por favor. Bueno, de partida quiero mencionar algo más respecto a este movimiento partido de formación de Johannes. Es curioso, pero ya tienen un logro que el Partido Libertario no tiene, que es que pusieron la palabra libertario en el mainstream media, y creo que eso es interesante porque creo que gran parte de la población se informa de lo que pasa en el mundo a través de los medios tradicionales, convencionales, y van a escuchar por primera vez hablar de libertarianismo. Eso es interesante y es un gran logro. O sea, en el peor de los casos, aunque salga todo mal y se le vaya toda la mierda, ese es un logro que yo creo que es bien interesante. Lo otro, quiero volver al tema que siempre menciono cuando cerramos los espacios, y quiero recordarles que el 2017 desaparecieron 260 niños. El 2018, según cifras de Policía de Investigaciones, desaparecieron 1.465 niños, que son como 4 niños al día. Y hace poco el medio de La Tercera publicó que el 2023 se cerró con 350 menores de edad que no han sido encontrados. Bueno, eso a nuestros legisladores, a nuestros políticos, a nuestras autoridades no les importa porque los niños no votan. Ojalá, espero que la gente que escuche este programa al menos se le importe. Buenas noches. Poco importan los niños no votan efectivamente, no andan haciendo barrigadas y todo. Y yo también debo hacer como una pequeña cruzada haciendo el homólogo a mi amigo Jorge, de relacionar algunas cosas que son bastante inquietantes y que están pasando, estimados auditores, aunque ustedes no lo sepan. Primero que todo, debo indicarle que si usted está viendo este programa, este programa el día 13 de junio, a las 10 de la noche, a esa altura ya faltan 635 días y 9 horas para que se acabe el nefasto gobierno la nefasta administración que tenemos actualmente, porque no es gobierno. La salud mental en nuestro país no está siendo bien tomada. Hay un alarmante crecimiento respecto de las poblaciones, sobre todo de jóvenes y jóvenes menores de edad. Y ahí es donde yo debo hacer un énfasis especial en que la atención mental está total y absolutamente fuera de foco, está fuera del cuidado de nuestras instituciones, está fuera del cuidado del Estado
que nos roba impuestos día a día y los malgasta, tal como hemos visto con esas millonarias asignaciones o con los 31.000 millones de la primaria, porque eso nos costó 31.000 millones. Sin embargo, todavía viene caminando a Arica un papá para poder conseguir 3.000. Ahora, relativo al tema de la salud mental, hay un concepto que está pasando muy por alto, y es que el aumento de niños que se declaran trans está avanzando muy rápidamente. De hecho, según cifras del Ministerio de Salud de nuestro país, los procesos de transición en menores han mostrado un crecimiento muy significativo y preocupante. En 2023, el Ministerio reportó 1.202 niños que ingresaron al programa Crece con Orgullo, programa que entrega UC Christus, por si usted no lo sabía, actualmente en curso. Y para el 2024 proyectan que se van a sumar otros 2.940 menores. Van a haber en solo 2 años más de 4.000 niños menores de edad siendo atendidos, a pesar de que no hay consenso en la comunidad científica y médica respecto de estas aplicaciones y el retroceso que hay en varios países europeos de aplicar este tipo de tratamientos. Estos bloqueadores de pubertad que se le asignan a los niños son elementos químicos, por así decirlo, porque no son medicamentos, químicos para tratar el cáncer de próstata en muchos pacientes. Y es por eso que no hay conciliación en las comunidades científicas respecto de su aplicación en niños. De hecho, hay menores de edad en Estados Unidos que están yendo a juicios. Y están yendo a juicios porque se le han mutilado, en el caso de las niñas, que se les decía que eran muy ahombradas, como nosotros conocemos en nuestro país, amachadas, como se le quiera decir. Vinieron y le dijeron, no, es que tú eres hombre. Y le cercenaron sus pechos a 15 años, 16 años. Y ahora están arrepentidas y están hechas mierda. Y la cifra de suicidios sube y sube. Y esa es una de las políticas que, por ejemplo, Donald Trump está publicitando hacer en el caso de que vaya a la presidencia nuevamente de Estados Unidos. Y que yo la considero buena. Y tal vez encuentre razón cuando la escuche. Él está tratando de promover que los afectados por estas terapias de mierda, esa es una opinión personal, de estas terapias de mierda que andan cercenando pene y creando vagina, donde no las hay, donde la biología no se las entregó, puedan querellarse de por vida contra quienes le hicieron estos daños, porque recuerden que la ley no es retroactiva. Y yo al menos estoy de acuerdo. Y si usted no me cree, estimado auditorio, y con esto termino, vea el caso de John Money y los hermanos Reimer, y va a ver cómo se le caga la vida a un ser humano por la ideología, por lo que yo les mencionaba, el puto y bendito Logos. Muchas gracias por estar ahí, que viva la libertad.